Muy buenos días en este inicio ya de jornada bursátil, en este día ya jueves ya, ahí tienen ustedes este inicio de operaciones en este día 16 de abril, las operaciones 100% electrónicas, en este día jueves. ¿Cómo les va? Yo soy Gabriela Frías, con lo que esperamos sea una jornada allá en Wall Street directamente o en Nueva York, con los índices marcando por lo menos a este inicio un avance pese a las últimas cifras económicas que se han conocido esta mañana. Para empezar, 5.240.000 personas hicieron su pedido inicial de pago de subsidio por desempleo la semana anterior. 5,24 millones de personas. Esta es la cuarta semana que vemos estos saltos dramáticos en ese número de pedidos iniciales de seguro por desempleo, para un total de 22 millones de personas en Estados Unidos que han hecho esta solicitud en las últimas 4 semanas. ¿Qué representa este número? Que todo lo ganado en lo que son empleos creados en Estados Unidos desde la gran recesión se han borrado. Recordemos que esta crisis tiene que ver con el brote del coronavirus y que todos estamos guardados en casa por razones de salud para romper esos contagios. Igualmente, los inicios de construcción de viviendas en marzo colapsan más de 22%. Este es el índice este es el índice de construcción de viviendas, y también la actividad industrial medida por el Philly Fed se desploma también a niveles que incluso no se veían en la gran recesión. El día de hoy estamos también atentos al resto de informes financieros trimestrales que estarán divulgando varias empresas. Venimos de escuchar los de varios bancos en esta semana, y por supuesto atentos a lo que desde Washington tendrá que decir el Fondo Monetario Internacional directamente en relación con este hemisferio occidental, con América Latina, una conferencia de prensa que genera expectativa y que se refiere a la región América Latina. Esto ocurrirá por la tarde. Mientras, en Estados Unidos se habla de los intentos de iniciar una apertura o reapertura gradual, un plan para reactivar la economía, pero la conversación en otros ámbitos tiene que ver con cómo nos organizamos en todo este proceso de crisis, reapertura y lo que sigue. Por ello, le agradezco muchísimo a Augusto de la Torre, economista en su momento, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, hoy profesor en Columbia University, que me acompañes, Arturo, porque esto es muy complejo. Ya me imagino que los ministros de Finanzas y los banqueros centrales deben sentir la presión que jamás imaginaron iban a sentir con todo lo que tienen que ordenar, y tú has podido estar en contacto con ellos a través de algunas reuniones que en este contexto de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial se están realizando. Primero preguntarte, ¿cómo sientes a los ministros de Finanzas y cuáles han sido tus recomendaciones? Mira, todos los ministros de Finanzas del mundo están abrumados por esta crisis que nadie se esperaba, cuya magnitud es quizás la mayor que hemos tenido después de la gran crisis y depresión de los años 30. Entonces, todos están tratando de entender cuál es el camino para enfrentar esta crisis. Y obviamente hay dos frentes. Un frente que es el que ahora se discute en el Fondo Monetario y en las reuniones del Banco Mundial, que es el frente internacional. Así como los países grandes del planeta, los más ricos, han salido con toda su munición fiscal y monetaria para asistir a sus países, el mundo va a tener que armar un plan de asistencia y emergencia global, un Marshall Plan para el mundo. Y estas reuniones que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están teniendo con sus ministros son quizás las más trascendentales de los últimos 2 siglos, porque ahí se va a decidir si el mundo puede salvarse a sí mismo. Por otro lado, los ministros de la región tienen que tener un plan de ataque y de enfrentarle a esta crisis médica de manera sensata dentro de sus países. Y esas dos tareas, la internacional y la nacional, son las que están, digamos, frente a ellos con una intensidad, magnitud e implicaciones colosales. Por supuesto, y no olvidar que lo dice también el Fondo Monetario Internacional, asistidos por la ciencia, por lo que diga la medicina, los científicos, las vacunas, las terapias, para no solo romper las cadenas de contagio, sino para asegurar que una recuperación no se pone en riesgo. El FMI dijo, es inédito, por primera vez para mis cálculos, he tenido que consultar epidemiólogos. Quizá lo mismo veremos repetirse en toda la región. ¿Cómo divides, cómo le organizas a alguien todo este complejo panorama que nos va a durar meses? Mira, yo distingo 3 momentos, si quieres así decirlo, de el manejo de esta emergencia.
El primer momento se lo podría denominar la hibernación. Mientras estamos en la cuarentena, en el confinamiento para evitar el contagio y disminuir los efectos sobre las vidas de la gente que este virus tiene, necesitamos que nuestras empresas, que nuestros trabajadores hibernen. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan vivir, pero con un gasto de energía mucho más bajo, a un ritmo de pulso vital más bajo, pero no morir. Entonces, la primera tarea es cómo hacemos una hibernación inteligente que le mantenga con vida, aunque no con plena, pero sin actividad, porque estamos, digamos, en la cuarentena, a las empresas y a los trabajadores. El segundo momento es el momento de cómo reabrimos juiciosamente la economía a su actividad normal, cuidando de que no haya un rebrote del contagio. Y ese es un momento que yo le denomino el reseteo o el rebooting de la economía. Sales de la hibernación y necesitas empezar a operar. Y necesitas empezar a operar con los apoyos que el Estado pueda dar, pero con la colaboración y la coordinación que las empresas, los trabajadores, los acreedores, los proveedores puedan encontrar. Y hay un tercer momento que tampoco se puede olvidar, que es que cuando ya estemos normalizando la economía, vamos a tener que vivir con reglas de juego permanentes que sean más conducentes al crecimiento con equidad social. Entonces cada país tendrá que pensar cuáles son las reformas estructurales pendientes que no se hicieron, que habría que hacer para poder vivir mejor después cuando la cosa se normalice. Y ahí tienes grandes reformas, empezando por la reforma del sistema de salud. De esta crisis estamos aprendiendo lo mal armados que estaban nuestros sistemas de salud. Pero no solo esa reforma, muchos países necesitarán importantes reformas estructurales, particularmente en el ámbito de las leyes laborales. Augusto, preguntarte, por años se ha dicho que sobredepender de materias primas, sobredepender de algunas cosas nos dejaba expuestos. ¿Esta crisis será finalmente la lección que nos cimbre a todos en un continente como el de Latinoamérica? Y yo sé que habrá muchos meses para hablar de las lecciones aprendidas, pero en vista de lo que toca armar, el riesgo es que tomemos o que las autoridades tomen las decisiones, elijan prioridades que no son necesariamente las que apuntas tú en esa etapa. Después de la hibernación y de ese rebooting, lo que toca a qué atender, a qué priorizar. Claro, mira, siempre hay la tendencia de olvidarse de las reformas estructurales. En cierto sentido se entiende, porque ahora tenemos que manejar la emergencia. Entonces, lo más importante por ahora es la hibernación y el reseteo, el rebooting de la economía. Pero no podemos descuidar que vamos a necesitar reformas estructurales en el camino. Pero mientras estamos en la hibernación y en el reseteo, vamos a necesitar apoyo internacional de gran magnitud. Entonces, me gustaría volver a ese tema, si te parece, sí, Gabriela. Claro. Porque lo que yo siento es que la respuesta mundial siempre tiende a atrasarse y en particular uno de los canales más importantes para enviar recursos de apoyo al mundo son los bancos de desarrollo, los multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc. Y esos bancos están haciendo menos de lo que pueden porque tienen restricciones de capital. Entonces, una de las decisiones fundamentales que se debe tomar en estas reuniones es o les aumentamos el capital a esos bancos de una manera dramática e inmediata para que puedan desplegar sistemas de apoyo financiero más fuertes, o nos inventamos algún mecanismo que les permita a esos bancos gestionar recursos cuantiosos. Entonces, si no se les puede aumentar el capital, mi propuesta sería que se cree un gran fondo administrado por los multilaterales para el apoyo de los países pobres de ingreso medio, los países que necesitan, y que ese fondo goce de una garantía gubernamental, por ejemplo, una garantía de Estados Unidos, de Alemania, de China y del Japón, y ese fondo coloque papeles con los grandes bancos centrales del mundo, con el FED de los Estados Unidos, con el Banco Central Europeo, con el Banco Central de Japón, con el Banco Central de China. Así levanta recursos que los bancos centrales están emitiendo, están expandiendo. Nada más estamos canalizando parte de esas expansiones hacia este fondo que luego asistiría a los países de la región y los países de África y los de Asia, etcétera. Tengo 30 segundos. ¿Lo ves fácil que digan sí un China, que digan sí un Estados Unidos con los temores y tensiones geopolíticas? ¿Fácil, difícil, complejo? Para cerrar.
Siempre difícil, pero necesario, porque es por el bien de ellos. Si el mundo se cae Estados Unidos y se cae China con el mundo. Es necesario pensar colectivamente y pensar que este es un planeta unido frente a un enemigo común. Excelente. Augusto, siempre bueno saludarte con tu perspectiva en esta semana de decisiones críticas para todo el mundo. Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Yo soy Gabriela Frías, siga con nosotros, nos vamos a mantener actualizados. Buen día.